Es el taller del amor, ¿Qué por te supuesto. pintas? Qué lindo. Y bueno, queríamos compartirlo con ustedes, ya lo sospechaban. Pero como no todo es amor, también hay literatura. Así Vamos a es. arrancar con la entrega, ya perdimos la cuenta, número 5 de estos videitos Número del taller 6. online, Número ¿no? 6. 6 es la 6 consigna. la consigna, pero bueno. No importa. Ahí estamos. En las Estamos 5 y las 6. bueno, vamos a, antes de arrancar con las devoluciones, como siempre, un poco del encuadre del trabajo. Exacto. Estuvimos hablando de géneros discursivos y de maquinarias textuales. La idea era dar dos o tres apuntes sobre el asunto. Como siempre lo tengo acá mi compañero castellano, que nos va a encuadrar un poco con la literatura. Efectivamente, a partir de un poco de la consulta de Belén y de algunos intercambios entre ustedes, en relación con esta idea de la estructura de la narración, ¿no? Y en función del género, ¿no? Ya sea cuento, cuento breve, relato, novela, novela corta, cuáles son las diferencias y sobre todo los modos de encarar, ¿no? Entonces por eso les pasamos un poquito el texto de Cortázar, ¿no? Son dos apuntes, fragmentos de entrevistas que están en esta página a la que pueden recurrir, muy útil, Ciudad Seba, que tiene una gran antología de narradores de todos los tiempos y de textos reflexivos sobre la escritura. Y esta entrevista a Cortázar nos parecía interesante porque traía esta imagen en la que compara a la estructura del cuento. Él ha sido un gran cuentista y ha reflexionado mucho sobre la estructura del cuento. Y compara el cuento con una fotografía y hace esta analogía de la novela con el cine, con las películas de cine, ¿no? Entonces nos pareció como una imagen muy lograda, muy gráfica, porque trabaja estas dos ideas, la de la atención y concentración de esa atención en la fotografía, ¿no? En el cuento, la imagen que te revela un mundo y que te abre toda una serie de sentidos para entender ese contexto que rodea y ese significado de la imagen en su contexto, que ese sería el núcleo del cuento, ¿no? Y por otro lado, mientras acá el coordinador cuida al bebé, la novela o novela corta que funciona por acumulación, ¿no? Él trabaja con esta imagen del cine que va acumulando la atención escena por escena, ¿no? Podríamos pensar la telenovela, el folletín, ya que hablamos de Boquitas Pintadas, tiene esa estructura. Cada capítulo le va agregando algún elemento a la intriga, va complejizando la trama y va agregándole más elementos a la tensión de la historia, ¿no? Que siempre insistimos, siempre tiene que haber algo por debajo, ¿no? Por detrás de lo explícito, que es el interés que va causando en el lector por continuar en la lectura y por saber un poquito más, ¿no? Y Cortázar también insiste mucho en esta idea de la esfericidad del cuento, es decir, un elemento, dos, tres elementos de acción, de personajes, de lugar y de tiempo que están concentrados, ¿no? Esto era lo que decía Aristóteles, de la unidad de acción, acción con historia, personajes, espacio y tiempo. Y los personajes están en función del resultado final de la historia, ¿no? En el cuento clásico es más sorpresivo y en el cuento moderno es más una estructura que se mantiene, que termina abierta y que mantiene la atención. Entonces, hay dos maneras de narrar en estos dos géneros, ¿no? Y en ese sentido nosotros pensamos que las consignas, tanto para el cuento como para la novela,
tiene que ver con cómo uno utiliza ese enfoque de la información y cómo va desarrollando esa información. Con los mismos personajes y la misma anécdota se puede trabajar con menos desarrollo en las descripciones, con menos desarrollo en los personajes y hacerlo funcionar como más linealmente hacia ese final, ¿no? Concentrando los elementos, que para eso también hay que darle tiempo a los textos. A veces uno le sale un texto, pero para convertirlo en un texto narrativo, pero para convertirlo en un cuento, lo tenemos que podar, tenemos que agregarle una escena y quitarle otra, pero siempre pensando en esta estructura más cerrada. En cambio, la novela, bueno, una consigna puede funcionar como capítulo de una novela, que es un poquito lo que pasa con los textos de Alejandra, ¿no? Que fueron creándose los distintos personajes y la combinación entre personajes de a poco, agregándole un poquito más de historia en cada capítulo, más elementos sobre los personajes, y fue dando ese coro que nos mostró a lo largo de la novela, ¿no? Y es un poquito lo que pasa con Boqueras Pintadas, ¿no? Muchos personajes, dos son principales, pero uno se va enterando de las historias de todos, ¿no? Hay como y la gracia de cada capítulo también tiene que ver con, por ahí, enterarse de otras partes de la historia más contextuales que no hacen a la principal, pero que le dan cierta riqueza y color a toda la novela, ¿no? Bien, por ejemplo, teníamos un comienzo de cuento, Adolfo Bioy Casares, el libro El héroe de las mujeres, un libro, la Biblioteca de la Nación, biblioteca esencial, gran cuentista, ¿no? Fíjense, ¿no? El título del cuento, Otra esperanza. ¿Y cómo empieza? A mí todo me sale al revés, ¿no? Ya con ese comienzo, muy asertivo, muy contundente, ya tenemos la idea de un cuento, ¿no? Que nos va a llevar a algún lugar. No necesariamente a explicar esta frase, probablemente algo de la frase tenga que ver con el sentido del cuento, ¿no? Mientras la gente viaja a Buenos Aires a buscar trabajo, yo me largo a este sanatorio del dolor, una quinta perdida en medio del campo, ¿no? El cuento tiene eso, ¿no? Desde la primera línea se está buscando una tensión, una construcción en esa tensión hacia el final del cuento. Las novelas actúan mucho más progresivamente, exacto, como bien apunta acá el co-coordinador. Bueno, los invitamos ahora a prestarnos atención mucha en las devoluciones, traemos sorpresas, premios, novedades y les recordamos que el taller se va a extender hasta julio, probablemente en julio paremos por vacaciones, veremos, haremos una consulta popular muy pronto al respecto y los invitamos a que inviten a sus amigos y colegas, compañeros, parientes al taller debut, que por ahora tiene algunos inscriptos, pero estimamos que se va a llenar, así que nos encantaría que inviten a gente nueva. Exacto. Queremos agrandar la familia. Ya volvemos.